Bienvenidos a Cantabria de Cerca. Hoy vamos a hablar de medio ambiente, porque la importancia de los espacios verdes y de la biodiversidad es fundamental para las ciudades. Y hoy queremos acercarnos a una iniciativa que se está desarrollando en Cantabria para cuidarlo y mejorarlo. Se trata de Torrelavega Conexión Natural, y para hablarnos de ello está con nosotros la concejala de Medio Ambiente y muchos cargos más de Torrelavega, Patricia Portilla. Bienvenida a Popular Televisión. ¿Qué tal? Muchas gracias. Patricia, lo primero que te quiero preguntar exactamente, ¿en qué consiste Torrelavega Conexión Natural? Bueno, Torrelavega Conexión Natural es un proyecto grande, tanto en superficie afectada como en dotación económica, con un presupuesto de casi 2 millones de euros, subvencionado con fondos europeos a través de la Fundación Biodiversidad y del Gobierno de España, que va a permitir actuar sobre 3 ejes para naturalizar la ciudad de Torrelavega y sobre todo incrementar el anillo verde. Por un lado, una gran actuación que se va a hacer en el Parque de las Tablas, lo que los torrelaveguenses conocemos como el Patatal. Sí. Por otro lado, hay una acción de naturalización de patios escolares infantiles. Y por otro lado hay acciones de naturalización dentro de la ciudad, en áreas verdes degradadas o incluso dentro del núcleo urbano, a través de diferentes iniciativas, porque y vamos a hablar mucho, ¿no?, de esta palabra a lo largo de la entrevista. Lo que se pretende es naturalizar espacios, no solo incrementar las áreas verdes, sino que fomenten la biodiversidad y en algunas ocasiones un parque urbano, como puede ser el Manuel Barquín, donde se siega el césped frecuentemente. Estéticamente, desde luego, es muy agradable, pero sin embargo esas siegas excesivamente frecuentes no fomentan la presencia de polinizadores, insectos, y de eso va Torrelavega Conexión Natural, de fomentar la biodiversidad en el entorno urbano. Durante la entrevista vamos a profundizar un poco más en todas estas acciones que se están haciendo, pero lo primero que me gustaría saber es cómo surgió Torrelavega Conexión Natural. Bueno, Torrelavega Conexión Natural formaba parte de un proyecto. En origen surge de la idea o de la necesidad de recuperar una zona como es el Parque de las Tablas, una zona que había mirado tradicionalmente de espaldas al río, muy degradada por la presencia de zonas invasoras, pero que paradójicamente es un área natural, quizá también por su proximidad al casco urbano. Estamos hablando de 10 minutos al centro de la ciudad dando un paseo, muy utilizada por los torrelaveguenses, bueno, y por muchas personas para practicar deporte, correr, andar en bici. Y teníamos ese objetivo, ¿no?, recuperar esa zona. Cuando surgió la convocatoria de ayudas para la recuperación de áreas degradadas y de espacios urbanos para el fomento de la biodiversidad, vimos que nuestra filosofía encajaba perfectamente con esa convocatoria. Optamos en una primera ocasión en la que no pudo ser, pero sí que a la segunda vez que nos presentamos, modificando un poco el proyecto, fundamentalmente de las tablas, aunque el proyecto es más amplio, como decíamos, pero centrándonos en la actuación principal, cuando obtuvimos esa financiación. Este proyecto va a afectar a toda la ciudad. Hasta no hace tantos años las ciudades no se preocupaban tanto por esa biodiversidad, por mantener los espacios verdes, por la importancia que tiene la convivencia en la vida diaria. ¿En qué situación está hoy Torrelavega? Bueno, yo creo que Torrelavega ha mejorado notablemente en cuanto al incremento de zonas verdes. Pero sí que es cierto que los desarrollos que se hacían de estos espacios, sin duda alguna, estaban en una concepción anterior, pues lo que hablábamos, ¿no? Parterres, arbolado, que en muchas ocasiones estéticamente tiene un valor muy bonito, son muy bonitos, pero no tienen lo que conocemos como valor ecosistémico. Especies que o bien por no ser originarias de la zona o no adaptarse a nuestro clima no suponen alimento para las aves o no generan, como decíamos, esa riqueza.
Torrelavega, como decíamos, ha crecido tanto a niveles de calidad del aire como a niveles de incremento de áreas naturales. Tenemos un pulmón fantástico como es el Parque Natural de la Biesca, un parque urbano como el Manuel Barquín en el centro de la ciudad y áreas como Las Tablas, pero sin duda necesitamos ir cambiando esa concepción sobre qué especies plantar, cómo plantarlas y además de generar zonas verdes de calidad, ¿no? Y uno de los grandes indicadores es la presencia, por ejemplo, de las aves, de la biodiversidad. Sí, efectivamente. Torrelavega Conexión Natural lo desarrollamos de forma conjunta el Ayuntamiento de Torrelavega y la Concejalía de Medio Ambiente, nuestro Patronato de Educación, que es a través del Centro Especial de Empleo SERCA, dependiente del Ayuntamiento, y un tercer agente o colaborador que es SEO BirdLife, fundamental en este proyecto de Torrelavega Conexión Natural, y una de las acciones que se enmarcan dentro de Torrelavega Conexión Natural es el Atlas de las Aves que está realizando SEO a partir de convertir Torrelavega en una cuadrícula donde se van analizando en cada espacio qué especies de aves tenemos, en qué situación están, en el sentido de que si crían, si está proliferando las especies, la variedad de las mismas, porque como bien dices, las aves son indicadores fantásticos de la calidad del aire, que es uno de los objetivos que se busca con este Atlas de las Aves, ¿no? De forma transversal, analizar y conocer cuál es la calidad de nuestro aire, cómo evoluciona, en qué sentido, a través de la presencia y variedad de las aves. Bueno, entrando en alguna de las medidas que ya se han puesto en marcha, de hecho ya se pueden ver por Torrelavega, retomamos una que has comentado, las siegas diferenciales. La gente, los que pasen por Torrelavega, han podido ver que hay algunas zonas con unos cartelitos que indican que, ojo, no se nos ha olvidado de segar, sino que es una zona precisamente dedicado a una siega diferencial. Efectivamente, esas pequeñas actuaciones que estamos haciendo en áreas naturales degradadas, muchas veces muy próximas al centro o dentro del centro, contemplan varias acciones. La plantación de rodales arbustivos, que son pequeñas superficies donde se plantan árboles autóctonos, arbustos, y otra estamos creando hoteles de insectos, charcas, y una de las actuaciones son las siegas diferenciadas, lo que hablábamos antes, ¿no? La siega excesiva de praderías con un fin, desde luego, estético y que favorezca la convivencia en el entorno urbano con áreas naturales, dificulta la proliferación de biodiversidad. Por eso hay muchos espacios donde estamos haciendo siegas diferenciadas, señalándolo además con una señalítica que complementa todas estas acciones y está repartida por todas las acciones en diferentes puntos de la ciudad, que explica qué supone una siega diferenciada, ¿no? Cuando hay una zona que dejas de segar o se siega con menos frecuencia, volvemos a hablar de biodiversidad, porque lo que garantizamos es la presencia de insectos, polinizadores, pequeñas aves que a su vez comen a los insectos, por lo tanto, una riqueza tremenda. Y cuando se las da tiempo, además, hasta estéticamente, bueno, pues volvemos a ver prados con flores, con diferentes especies, que cada vez empieza a ser más raro en los entornos urbanos, fundamentalmente. Sí, los prados con flores la verdad que no son muy conocidos. Claro, porque los césped son superficies muy homogéneas y las margaritas, en según qué espacios urbanos, puede ser una especie invasora, ¿no? Y lo que se pretende con esto es precisamente que proliferen diferentes especies de flora, de fauna, que contribuyan a esa riqueza. Sí, cada vez es más raro ver prados en lugar de césped. Sí, sí, totalmente. Además me ha llamado mucho la atención una que estáis utilizando la madera muerta, madera que ya no crece en los árboles, para crear también estas zonas que mejoren la biodiversidad en la ciudad.
Sí, hemos instalado hoteles de insectos en diferentes puntos, buscando la presencia de polinizadores y también acumulaciones de madera muerta. Por lo mismo, con el urbanismo y el cuidado de las áreas verdes, especialmente en las ciudades, cuando una rama se cae o cuando hay un árbol que muere, esa madera muerta se retira. La naturaleza, en su ciclo, en su ciclo natural, acoge esa madera muerta y forma parte de todo ese proceso de creación de vida. Con las acumulaciones de madera muerta volvemos a garantizar la presencia de fundamentalmente insectos. ¿Con estas medidas estáis notando ya una mejora? A ver, todavía es pronto porque las actuaciones se están desarrollando a lo largo de este año y todavía es pronto para determinar o medir cuál es la mejora, ¿no? Sí que podemos decir que en algunas charcas que hemos empezado a construir, y te hablo de que hemos empezado con las charcas yo creo que hace un mes o un par de meses, ya hay renacuajos, por ejemplo, en charcas que están recién construidas. Por lo tanto, la naturaleza tiene capacidad de regeneración y responde. Y en una ciudad consolidada como es Torrelavega, ¿es difícil encontrar espacios para llevar a cabo estas medidas? Bueno, nuestra superficie de área verde en Torrelavega es importante. Pero sí que es verdad que Torrelavega Conexión Natural circunscribe las actuaciones al centro de la ciudad o áreas muy próximas al centro. Y claro que escasean, porque además las áreas naturales o las zonas verdes tienen en muchos casos mucha intensidad de uso, ¿no? Y hay que intentar hacerlo compatible con el uso que habitualmente tienen las familias. Si hablamos de una charca en el Manuel Barquín, por ejemplo, que es un parque del centro de la ciudad, pues hay que colocarla en un sitio donde esté próximo al paso de peatones, porque indudablemente no se puede hacer de otra manera, pero a la vez un poco retirada para permitir el fomento de la biodiversidad. Pero bueno, hemos repartido y de hecho hay una página web, torrelavegaconexionatural.es, con un mapa donde podemos ir geolocalizando las diferentes actuaciones y ver la evolución y ver cómo cambia el entorno. Y también otro de los puntos importantes de Torrelavega Conexión Natural, la naturalización de los patios de los colegios. Explícanos en qué consiste. Bueno, esto es una actuación fantástica, muy agradecida, porque además los beneficiarios directos son los niños y las niñas que están en los coles de Torrelavega y por ende las familias, ¿no? Que es nuestro objetivo, hacer una ciudad más amable para las familias y entender con Torrelavega como un espacio donde vivir y convivir sea apetecible. Ya habíamos comenzado en Torrelavega, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ya habíamos comenzado con la naturalización de patios escolares, pero esto ha supuesto una oportunidad para continuar con un proyecto que, como te digo, ya veníamos desarrollando desde hace tiempo. Vamos a actuar sobre 3 colegios con una inversión de 90.000 euros que va a permitir 3 actuaciones importantes en patios donde van a ganar superficie verde. En algunos de ellos se va a generar, porque eran espacios muy duros con mucho hormigón, donde van a tener diferentes elementos que va a permitir a los escolares relacionarse de una forma mucho más directa con la naturaleza, ¿no? Y también tener la educación ambiental dentro de los currículos educativos. Fíjate, y como curiosidad, con un patio que naturalizamos hace unos años en el Colegio Menéndez Pidal, nos decían las maestras que al principio a los niños les costaba pisar el césped,
porque entendían que no había que pisarlo. Que son zonas para no pisar. Claro, lo primero que tuvieron que interiorizar es que precisamente se crea para que se pise, ¿no? Y van a ser 3 los centros educativos con importantes superficies, en este caso el José Luis Hidalgo, Pancho Cosío y José María Pereda, 3 colegios muy urbanos además, situados en el caso, por ejemplo, el José María Pereda, en el centro de la ciudad, en el barrio de la Inmobiliaria, los que van a sufrir una transformación tremenda. ¿Qué elementos van a instalar? ¿Qué elementos va a haber en estos patios? Pues mira, dependiendo de los proyectos, que además han elaborado profesorado junto con padres, ha sido muy participativo, porque la participación es una parte importante de este proyecto y además nosotros le damos importancia y solidez. En función de la superficie a naturalizar, pues desde la creación de praderas floridas, en algunos colegios se van a instalar gaviones, que son esos muros de piedras envueltos en una tela metálica, que también, además de suponer un espacio de encuentro, fomenta el crecimiento de la biodiversidad, plantación de arbolado y especies autóctonas, jardines verticales, diferentes superficies a diferente nivel para que supongan un espacio de juego para los niños y niñas. Por lo tanto, cada cole está adaptando su proyecto a las necesidades y las superficies de su patio. ¿Y va a ir acompañado de actividades también para que los niños entiendan la importancia de lo que se les ha instalado? Bueno, Torrelavega Conexión Natural lleva una parte participativa, como decíamos, importante. En este caso, agentes fundamentales son SEO Verlife, que están haciendo diferentes actividades de divulgación con escolares. Torrelavega Conexión Natural acabará en diciembre del 2025, que es cuando tiene que estar ejecutado el proyecto, pero estas actuaciones complementarias van a continuar. Desde la Concejalía de Medio Ambiente, en el caso de los huertos de los colegios, estamos generando una red de huertos escolares municipales, vamos a implementar una formación tanto a profesorado como a madres y padres, es decir, que Torrelavega Conexión Natural va a continuar gracias a la Concejalía de Medio Ambiente, porque aunque los objetivos que se pretenden es que los resultados sean duraderos y permanezcan en el tiempo, también tenemos que apostar por mantener esa filosofía a través de acciones que como ayuntamiento tenemos que hacer. Y ya llegando al germen de Torrelavega Conexión Natural, ese gran proyecto, hombre, presupuestariamente el más importante, no sé si el más importante en acción, pero sí que puede ser el más llamativo. El Parque de las Tablas. El Parque de las Tablas, la reforma del Parque de las Tablas. Explícanos más en detalle qué es lo que vais a hacer en ese Parque de las Tablas. Bueno, con el Parque de las Tablas se va a hacer una actuación integral, aunque hay que entender un parque diferente, porque la parte fundamental de este proyecto es la naturalización del espacio. Como decíamos antes, es un área profundamente degradada, con multitud de... Podríamos hacer un museo de especies invasoras en el Parque de las Tablas. Un parque que es muy próximo al río, en una zona inundable, que además hay que entender como un elemento que va a permanecer, y hay que generar y urbanizar en base a esa característica que es su proximidad al río, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer para que todas las personas que nos vean, ¿no?, lo puedan visualizar? Eliminación de especies invasoras, tanto esas, la japónica o esas que conocemos todos y que identificamos mucho, como aquellos árboles que impiden el crecimiento de otras especies que son autóctonas o que, aunque sean alóctonas, que no sean de aquí, sí permiten y enriquecen la biodiversidad. Se van a plantar unos 600 árboles nuevos, se va a generar una red de caminos que favorezcan el paseo, pero siempre compatible con un ambiente naturalizado, y nos va a dar la sensación, no te voy a decir un parque no cuidado, ¿no?, pero sí un parque muy natural, muy similar a lo que reproduciría la naturaleza si la dejábamos
la dejásemos proliferar por ella misma. Dentro de ese parque además va a haber también diferentes actuaciones, va a haber zonas de charcas, humedales, diferentes especies que van a evitar precisamente no tanto las crecidas, pero sí el drenaje del agua cuando se produzcan crecidas, una iluminación compatible también con el fomento de la biodiversidad y por tanto un espacio de estancia, un sitio que ya se utilizaba para fundamentalmente realizar actividades deportivas, que se convierta también en un espacio de estancia para vivir un día en la naturaleza. Mucha naturaleza, muy poco hormigón, para que la gente nos entienda, y un pequeño parque natural al lado de Torrelavega. Es otro concepto totalmente distinto, no es el típico parque urbano, es un parque natural. Eso es. Nada de parterres, nada de palmeras, nada de esa urbanización, bueno, pues que a principios de siglo se tomaba como eje en la creación de parques urbanos y que ahora desde luego destierra o queda desterrada totalmente con las nuevas visiones. De hecho, lo vais a presentar a los vecinos en un par de días, si no recuerdo mal. Sí, el próximo día 5 se hace una presentación del proyecto que ya además tenemos redactado por VSP y que vamos a empezar a ejecutar. Pues espero que en pocas semanas, y se realiza un acto de presentación a la ciudadanía. Están invitadas todas las personas que quieran acercarse y conocer el proyecto en detalle, por supuesto entidades vecinales, diferentes colectivos, porque Torrelavega Conexión Natural tiene que ser un proyecto que además sea el resultado, como decíamos, de la participación de diferentes agentes, ¿no?, que ponen en valor precisamente este carácter. ¿El 5 dónde? ¿En el mismo parque? 5 de junio en el Parque de las Tablas, porque además yo confío en que no va a llover y lo vamos a poder hacer. Cruzamos los dedos. Tenemos alternativa muy cerquita, pero bueno, inicialmente en el exterior. Y qué importante es la participación de la gente en todas las actividades, ¿verdad?, para cuidar la biodiversidad, la participación y la implicación de la gente. Totalmente, y aquí además hay que agradecer a todas las personas que se han aproximado, por ejemplo, a la página web o que participan en las diferentes actividades, tanto su interés como su disposición, su aportación. En el propio Atlas de las Aves se ha contado con voluntarios que aportaban la información cuando detectaban que había anidado en el tejado de su casa un ave. Hemos realizado muchísimas actividades de divulgación, salidas con SEO Verlife al Parque de las Tablas, a la Viesca, a la Sierra del Dobra. Hemos hecho anillamiento científico de aves, construcciones de cajas nido, que hemos colocado cerca de 300 dentro del proyecto. Hemos hecho actividades con escolares. También hemos presentado en los propios centros los proyectos que van a tener y continuamos con ellas. El próximo sábado, sin ir más lejos, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, que es el 5, cuando presentamos Torrelavega Conexión Natural, pues ese mismo sábado haremos una salida divulgativa al Parque de las Tablas, que yo recomiendo encarecidamente. La gente de SEO Verlife sabe contar las cosas de una forma tremendamente amena, son expertos y conocedores de la flora y de la fauna, vamos, al máximo detalle, pero te enseñan a ver un espacio que habitualmente, quizás por el que habitualmente paseas o pasas los fines de semana o practicas deporte de una forma totalmente diferente. ¿Es una salida abierta al público, a todo el que quiera participar, o hay que inscribirse? Todas las salidas son gratuitas y, por supuesto, abiertas al público en general. Tenemos una web que es torrelavega-conexionnatural.es, donde en una pestañita que pone agenda podemos ver todas las actividades. Siempre conviene preinscribirse, porque los grupos, especialmente en estas salidas divulgativas, no suelen ser muy grandes. Es la forma de que todos los participantes conozcan la información y accedan a primera mano y se aproveche esa visita. Siempre consultar la página web,
Allí hay formularios tanto para ponerse en contacto con el proyecto como con SEO, inscribirse en las actividades, resolver cualquier duda, abiertos como siempre a todos. Pues nada, con esta invitación, Patricia, nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Y también gracias a todos ustedes que nos han estado viendo. Recuerden, Cantabria de Cerca vuelve el próximo martes a partir de las 10 de la noche aquí en Popular Televisión.